Muy buenas, yo soy Iván. Muy buenas, soy Adri. Y esto es Doctor Cine. Muy buenas a todos, bienvenidos a este cuarto podcast de la primera temporada de Doctor Cine. Y como siempre, antes de empezar, Adri, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, una semana más. Por fin parece que ya viendo un poco la luz. Ya mañana entramos en fase 1, al menos en la zona en la que nos pertenece a nosotros, por fin. Y bueno, con más optimismo y sobre todo, pues eso, viendo la luz al final del túnel ya para que nos dé un poco de esperanza. Sí, parece que poquito a poco ya se va avanzando y ya al menos a partir de mañana vamos a empezar a tener un poquito más de libertades, entre comillas, al menos controladas y de manera responsable. Pero ya apetecía el poder al menos empezar a visitar amigos. Y sobre todo eso, relacionarse, socializar, porque claro, gente que ha estado confinada sola, sin ir más lejos, tú por ejemplo, pues ha sido una señora, con perdón de la palabra, una señora putada, y creo que es lo merecido, la eterna espera, pues que por fin llega a su, nunca mejor dicho, llega a su fin. Sí, sí, Y yo bueno, estoy que me siento como el protagonista de Old Boy cuando está encerrado tantos años. pues por Pues ejemplo, lo mismo. por ejemplo, bueno, la comparación ha sido, vamos, no se puede explicar mejor. Y nada, hoy para cambiar un poco ya lo de siempre, que la semana pasada ya empezamos recomendando películas y cada día estamos recomendando películas, pues vamos a cambiar un poco la manera de hacerlo y vamos a proponer una serie. Entonces, bueno, yo propongo algo muy cercano, tan cercano como que se ha rodado aquí en Barcelona, y estoy hablando de la serie Merlí. Se compone por 3 temporadas, de las 2 primeras 13 capítulos y la última por 14. La plataforma que está disponible está en Netflix y es una serie totalmente recomendable de principio a fin. Si tenéis la suerte y entendéis el catalán o sois catalanes, verla en catalán, sobre todo, por favor, porque el doblaje en castellano es pésimo. Hay algunos actores que sí que la han podido doblar, pero otros les han hecho el doblaje y ya no es ni su voz, entonces no encaja y pierde mucha gracia. Y así que si tenéis la oportunidad de verla en catalán o verla en catalán y subtítulos en castellano, es mi recomendación. Y nada, rápidamente, la trama, pues bueno, o la historia es sobre Merlí Bergeron, que es un profesor de filosofía que empieza desahuciado y tiene que irse a vivir con su madre, que es una famosa actriz catalana, y tiene también que bueno, su nueva vida, entre otras cosas, tiene que aprender a convivir con su hijo, que había estado viviendo con su mujer, que él está divorciado, y bueno, por casualidades de la vida acaba dando clases en el mismo colegio que su hijo, y a partir de ahí, pues bueno, nos irá enseñando historias muy curiosas, historias que te hacen llegar, historias que te marcan, que te hacen pensar. Y bueno, como curiosidad final, simplemente añadir que cada capítulo está, bueno, el nombre de cada capítulo es de un filósofo. Y él, en cada capítulo, explica o introduce el nombre, explica un poco la mentalidad que tenía o cuál era su idea. Y a partir de ahí el capítulo va, bueno, nos va llevando a unos, podemos decirlo, por unos andares que más o menos
tienen mucha relación con ese filósofo. Así que, ya os digo, Merlí, totalmente recomendable. Y bueno, ¿qué nos puedes traer tú? Yo sé que vas a recomendar algo que te gusta mucho. Por De lo mejorcito que has supuesto. visto últimamente. Sí, la verdad que en cuanto a series de lo que he visto este año, porque la pillé ya en cuarentena cuando la empecé, y es The Boys, que es una serie que podemos encontrar en Amazon Prime. Y bueno, es una serie de superhéroes, pero no solo son los superhéroes al uso como se puede pensar sobre Marvel o sobre lo clásico de DC, sino son unos superhéroes que tienen unos valores bastante cuestionables, que no son la perfección, lo tan buenos que son los superhéroes, sino que tienen ese lado oscuro. Y un grupo de personas que van en contra de estos superhéroes y su objetivo es acabar con ellos. Y creo que no puedo decir mucho más porque no me gustaría destripar nada de esta serie porque es para disfrutarla. De momento solo hay una temporada, pero sí que puedo decir que es de lo más salvaje que he visto en cuanto a lo explícito que son las escenas, esa sangre tan potenciada que me recuerda mucho a películas como 300, que la sangre tiene tanto impacto en la pantalla. Para mí es una recomendación obligatoria cada vez que hablo de series y sin duda yo recomiendo empezar a verla cuanto antes porque antes de que empiece la segunda temporada hay que estar ya al día con la primera. Bueno, no recuerdo ahora bien qué día fue, pero ya comentamos en nuestra cuenta o consulta de Instagram, bueno, que el mismo director de la serie ya nos hizo o nos avanzó vía Twitter que estaba próximo el anunciar cuándo se estrenaría esta segunda temporada. Así que para los impacientes como tú, que están ya deseosos de poder ver esta segunda temporada, ya os decimos, según la información que nos dio el director, que no va a tardar mucho en anunciarse esa segunda, en el estreno o cuando se estrenará y también más historias o más ideas de dónde irá esta segunda temporada. Bueno, simplemente una pregunta más. Si hay gente que no, bueno, no me incluyo, porque tú me enganchaste al mundo Marvel, pero si hay gente que no les gusta los superhéroes o no les llama la atención, ¿ya tienen que pasar olímpicamente la serie o le tienen que dar una oportunidad? Yo creo que hay que darle una oportunidad porque precisamente creo que quien más le puede gustar es a las personas que no les gusten los superhéroes, porque contrasta tanto porque es una especie de crítica a los valores tradicionales de las películas de superhéroes, a todas esos prejuicios que se puede tener hacia las películas de superhéroes, critica tanto todo lo típico, todo lo escrito en esas películas, que para mí yo pienso que si no te gustan te va a gustar la serie y si te gustan te va a gustar aún más por reírte de tus propios gustos. Entonces yo creo que sí, que lo recomiendo en general a cualquiera. Vale. Y nada, para terminar, pues recordarnos dónde la podemos ver. Pues en Amazon Prime, como he comentado antes, en Prime Video, perdón, creo que se llama concretamente, y de momento pues eso, tenemos disponible esa primera temporada. Perfecto, pues bueno, yo creo que ya dicho esto, nuestra recomendación, ya hemos puesto nuestro primer granito de arena para la gente que diga, ostras, ¿qué puedo ver? O qué recomendación. Pues bueno, hemos dado dos buenas recomendaciones que están al alcance de todo el mundo, porque Amazon Prime o Netflix, así todo el mundo las tiene, o por no decir que tiene más plataformas digitales. Así que bueno, vamos ya con el análisis de la película de hoy. Ya hicimos el avance de lo que sería toda nuestra temporada, pero bueno, igualmente, bueno, vamos con algo cargadito de terror. Pues sí, hoy nos toca el capítulo 4. El capítulo 4 de cada temporada será dedicado al terror y hemos decidido empezar con una película que me gusta mucho. Tú la viste conmigo y creo que también te gustó bastante y se llama It. Georgie. Bill? Aclarar primero de todo la versión de 2017, la más reciente. Sí que hubo una miniserie que se estrenó justamente 27 años antes de esta película, pero que por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que Adri comparte su opinión conmigo, esta película superó con creces la obra original. Sí,
Lo único que podríamos destacar de la antigua obra del año 1990 sería el personaje de Pennywise, en este caso el actor Tim Curry. Hizo una interpretación que yo creo que es lo más destacable de esa miniserie, que recordemos, para puntualizar, no fue estrenada ni en cines, directamente en televisión, que también se dividió en dos partes, y que si hubiésemos de destacar una parte, destacaríamos obviamente la primera. La segunda, pues te robo la frase y deja mucho que desear. Sí, la verdad que la segunda parte, tanto de la antigua como de la nueva, fueron desastrosas. Esta nueva versión está dirigida por un director argentino que se llama Andy Muschietti, que no era su primera vez en el género de terror, porque ya había trabajado en una película llamada Mamá, que para mí también deja bastante que desear. Para mí me parece una película bastante floja. No sé si tú la has visto. No, la verdad es que no. Sí que es verdad que lo que he escuchado, lo que se refiere a críticas y opiniones, van por donde tú vas. Es decir, que opinan que deja mucho, bueno, que es bastante flojita la película y que no, bueno, que terror, a lo que se refiere terror, muy poquito. Exacto. Y bueno, yo creo que este director tuvo un momento de inspiración con esta película, con It, pero creo que luego lo mandó todo al traste cuando hizo la segunda parte, porque yo creo que la segunda parte de esta película destrozó todo lo que había trabajado, porque pienso que todo lo que había logrado con It, que era, para mí, yo soy un amante del género de terror, pero el terror de siempre, el terror de estar en tensión, llevarme sustos, gritar y no dormir por la noche. A mí las versiones de estas películas, y esto lo he comentado muchísimas veces contigo, Adri, estas películas nuevas que te vas a casa sin haberte llevado un solo susto y no te crean tampoco un miedo después, yo no las aguanto. Ya hablaremos en siguientes temporadas sobre películas de este tipo de terror y yo podré despotricar todo lo que quiera. Entonces, It para mí me había construido eso, una película que me daba escalofríos, que me dio escenas que por la noche me quitaban el sueño. Y cuando me acuerdo que quedamos tú conmigo y con Sergi también, que vimos juntos esta película para después ir al cine a ver la segunda parte, y fuimos con toda la ilusión del mundo a ver la segunda parte, y recordar cómo salimos del cine me hunde. Por eso digo que creo que el director hizo un muy buen trabajo que después tiró por tierra. Totalmente de acuerdo. Recordemos que es una novela escrita por Stephen King, que es, bueno, por no decir el rey de las novelas de terror, o uno de los reyes de las novelas de terror. Y sí que es verdad que es un caso atípico el de este director, recordemos, argentino. Sí que es verdad que se hace más conocido porque recordemos que la película de Mamá está producida por Guillermo del Toro, entonces ya imagino que conseguiría contactos, y le llega el proyecto de It, y la verdad que hace un muy buen trabajo. Ahora luego hablaremos de la opinión y de lo que nos contamos en la película, pero cómo tira por la borda un trabajo de tanto tiempo, porque yo he estado leyendo y la película tuvo un rodaje intenso por Estados Unidos, y ves la segunda parte y es eso, la experiencia que tuvimos nosotros de salir concretamente de tu casa, de ver la primera parte, salimos, ostras, qué buenas sensaciones. Espero que la segunda al menos me consiga, ya no superarla, pero consiga salir, o que me traiga esa satisfacción. Y la sensación con la que salimos del cine fue horrorosa. Sí, es que además la segunda parte es como si lo hubieran dirigido dos directores diferentes. Totalmente. Media peli cada uno. Porque tiene momentos, una serie de escenas que me recuerdan mucho a esta primera parte. Ya, bueno, no voy a comentar las escenas porque no voy a hacer spoiler de la segunda sin haber hablado de la primera. Pero esas escenas que tú sabes cuáles son seguro, sí que me recuerdan mucho esta primera parte. Escenas de piel de gallina, de estar en tensión y de recordar esa escena más tarde cuando ya has acabado de ver la película. Pero por otro lado, estaba sobrecargada de humor, porque si en la primera parte me pones humor, lo puedo entender porque son niños y los niños pues aún entiendo que estén haciendo bromas. Cuando son adultos Son inocentes. ya no me hace gracia cuando son adultos, ya me carga demasiado. Entonces, ese contraste de tanto humor en momentos tensos con escenas tan buenas, para mí es como si hubiera sido otro director o el hermano gemelo malvado de este que hubiera dicho, pues yo voy a hacer la otra mitad de la película. Y para mí es que es un destrozo total. Sí, pero por suerte, hoy podemos hablar de la primera parte, que es la que nos gustó muchísimo.
una de las pocas películas que hemos podido disfrutar juntos y por tanto pues vamos a poder desglosarla bien y yo creo que nos vamos a disfrutar. Sí, y además Vamos a tenemos disfrutar. en el papel protagonista tenemos a Bill Skarsgård interpretando a Pennywise, que me parece un trabajo sublime. Esa interpretación, para mí, yo creo que podía haberse llevado nominaciones serias por el papel que hace interpretando a Pennywise. Desde mi punto de vista, de nuevo, mucho mejor que en la versión anterior, que en la miniserie, donde ya considero que el actor lo hace muy bien, pero este nivel es inalcanzable interpretando este personaje. Y un Bill Skarsgård que tampoco tenía apenas renombre cuando interpretó en esta película. Creo que había hecho alguna serie, pero no nada más que eso. Bueno, estamos hablando de Skarsgård, de la dinastía Skarsgård. Bueno, podemos hablar de su padre, que es, sin ir más lejos, uno de los protagonistas de Chernobyl, Stellan Skarsgård. Podemos hablar de uno de sus hermanos, Alexander Skarsgård, el que protagonizó la última película de Tarzán, o lo hemos visto en Big Little Lies. Y el otro hermano, que no recuerdo el nombre, que es el famoso Floki de Vikingos. Entonces hablamos de una familia ya de renombre. Y bueno, poco más que añadir, me parece una interpretación. Luego ya explicaremos más cositas o cosas que le han quedado marcadas a él por haber interpretado a Pennywise en las dos partes. Pero es un actor que se dejó la piel, nunca mejor dicho, por interpretar el papel que el señor Muschietti le ofreció. Y sí que es verdad que es un punto a favor. Y luego otro punto a favor es el casting de niños que escogió Andy Muschietti, porque a mí me parece que fue muy acertado. Ya hablaremos ahora de los 7 del Club de los Perdedores, pero vamos, yo creo que todos o casi todos, en mayor o menor medida, son muy acertados. Así que yo creo que ya podemos ir empezando ya una pequeña impresión o de de qué va esta película. Es decir, antes de entrar en materia de spoiler, ¿cómo podrías resumirnos y sin darnos ya miedo o algún susto? ¿Qué nos podrías decir? Sí, de manera así introductoria, antes de empezar a hablar de spoilers o de todo lo que puede incluir lo que desgranaremos a continuación, la película narra pues la historia de un pueblo llamado Derry, donde cada 27 años se suceden pues una serie de desapariciones de niños y se están asociadas a un personaje en concreto, que es un payaso llamado Pennywise, y como un grupo de niños van a investigar cuál es el origen de esta presencia, de este personaje, y cómo pueden acabar con él. Y yo creo que como a modo de introducción, antes de entrar en spoiler, no puedo decir mucho más. Ya sabéis, como en todos los podcasts, que no me gusta hacer introducciones largas porque no me gusta destripar nada sin haberlo avisado antes. Así que ahora sí que vamos a entrar en materia de spoilers. Como decimos siempre, si no habéis visto la película, la recomendación es pausar ahora mismo el vídeo, ver la película cuando podáis y luego seguir viéndolo con nosotros. Y si habéis visto la película, quedaos y vamos a destriparla. Sí, simplemente añadir una cosa que, bueno, que quien se quede, pues acabará flotando. Todos flotaremos. Pues empezando con el acto 1, vemos como la película nos introduce a través de una tarde lluviosa a Bill, interpretado por Jaden Martell, que también lo hemos visto en Puñales por la espalda, haciéndole un barco de papel a su hermano pequeño Georgie. Y para acabar ese barco de papel ya tenemos esa primera escena de un poco de suspense que le pide que vaya a buscar pegamento al sótano y ya empezamos a entrar ya un poco en el suspense que nos quiere meter la película, de ver al niño pequeño bajar al sótano, que aunque no pase nada, simplemente con esa escena de oscuridad y del miedo que está sintiendo el niño ya te va transmitiendo algo. Y después, pues una vez ya han acabado de hacer el barco de papel, Georgie quiere ir a jugar con él a la lluvia y Bill le engaña para no tener que ir, le dice que está muy enfermo, que se queda en casa. Y cuando Georgie sale a la calle a jugar, este barco se le cuela por una alcantarilla y tenemos la mítica escena de la película, que es como Georgie se asoma a la alcantarilla buscando el barco y aparece por primera vez en la película Pennywise, que le intenta
camelar, entre comillas, para que vaya con él, porque él dice que tiene a todo un circo en la alcantarilla. Al final, Georgie ya nota algo raro y cuando ya se quiere ir, Pennywise le dice, te vas a ir sin tu barco, y le enseña el barco, haciendo que Georgie meta la mano para cogerlo, y vemos como Pennywise abre la boca, saca 7 filas de dientes y le arranca el brazo de Cuajo, en una escena muy explícita y bastante sangrienta. Y vemos como Georgie queda tendido bajo la lluvia con el brazo totalmente arrancado y como las manos de Pennywise salen de la alcantarilla y arrastran el resto del cuerpo de Georgie hacia adentro. Y con esto acabamos este primer acto de introducción a la película. Para mí, en cuanto a películas de terror, de los inicios más salvajes que he visto. Bueno, no sé si es que nos hemos puesto de acuerdo, pero estamos hablando, empezamos con Oldboy, que tiene un inicio trepidante, y aquí tiene un inicio que no deja, vamos, no decepciona a nadie. Empezamos ya viendo esa relación que tienen de hermanos, tanto Bill como Georgie. Sí que es verdad que ahí ya vemos como que el personaje de Bill, que luego ya iremos hablando de él porque es uno de los protagonistas, tiene cierto temor, ya desde un principio, porque realmente él se excusa diciendo que tiene fiebre cuando realmente no tiene fiebre y deja a su hermano pequeño a la intemperie con la lluvia y con el barco. Podemos decir que no es una película, porque la película está protagonizada por niños, ¿vale? Pero no es una película para un público infantil. No, Esto para dejémoslo nada. claro ya desde el principio, ¿de acuerdo? Sobre todo queda marcado por esta escena que acabamos de explicar. Es una escena muy explícita. Vemos como al niño le arrancan el brazo de Cuajo y luego encima ves que ya el pobre niño está sin brazo y le consigue atraer hacia él, hacia las alcantarillas y llevárselo. Y a mí me parece que es lo que comentas, un principio trepidante. Sí, hay que destacar sobre todo, que lo iremos viendo a lo largo de toda la película, el sonido, importante. Cuando has comentado el tema de que baja al sótano por ese pegamento para el barco, ya el sonido es de tensión, de estar ya, estás en el sillón, si estabas en el cine o estabas en el sofá, ya estabas en tensión y no llevas ni 2 minutos de película y ya dices, ostras, esto ojo, esto parece que es terror. Y me parece que es un principio brillante y que marcará la historia, en este caso del personaje de Bill, que es uno de los componentes del Club de los Perdedores. Exacto. Y con esto ya entraríamos en lo que es el acto 2, donde vemos cómo en el último día de instituto nos van presentando a ese grupo de los perdedores, que estará formado en un principio por 4, que son Bill, el que ya hemos introducido, que es un niño que es tartamudo, que es muy inseguro. Esto es algo que comparte el grupo entero, son muy inseguros, son bastante marginados. Tenemos a Stan, interpretado por Wyatt Olev, que es un niño judío que también es bastante miedoso, bastante introvertido. Muy tímido, sí. Tenemos la versión contraria, que es Richie, interpretado por Finn Wolfhard, que era Mike en Stranger Things, que es un niño más bromista, llega incluso a hacerse un poquito pesado con tanta broma tan recurrente, pero bueno, siempre hay un niño así en cualquier grupo de niños. Y tenemos a Eddie, interpretado por Dylan Grazer, que es un niño muy mimado, muy hipocondríaco, muy sobreprotegido por su madre. Me parece brillante el papel que hace. Me parece brillante el papel que hace el niño. Me parece La brillante. verdad es que sí. Y por otro lado tenemos más personajes como son Beverly, interpretada por Sofía Lillis, que también es una niña bastante marginada, de la que circulan muchos rumores sobre lo que hace con los niños del colegio, del instituto. Tenemos a Mike, interpretado por Choi St. Jacobs, que es un niño desescolarizado huérfano que trabaja en un matadero. Y tenemos a Ben, interpretado por Jeremy Ray Taylor. Recordemos que también salió en Ant-Man. Y es un niño con sobrepeso que también sufre mucho de bullying. Entonces, el tema principal que une a todos es este bullying por parte de un grupo de matones que se meten con ellos, que les agreden, les persiguen y continuamente. Por eso y en ese adjetivo con el que les califica este grupo de matones, que es perdedores, ya se lo atribuyen ellos mismos como el grupo de los perdedores. Entonces, una vez acaba el curso, vemos ese último día de instituto, vemos cómo Bill está investigando la desaparición de Georgie.
y a la vez, desde un principio, y eso es algo que me gusta mucho de la película porque va muy directa al grano, desde un principio ya los niños empiezan a tener visiones relacionadas con Pennywise. No se andan con rodeos para nada, desde un principio ya empiezan. Y vemos pues como Mike recrea, por ejemplo, el incendio donde murieron sus padres. A Stan se le aparece la figura de un cuadro que le da miedo, que está en la sinagoga. Y Ben, además, pilla por partida doble, porque primero tiene la visión de un hombre sin cabeza en la biblioteca y después los matones le pegan una paliza y le rajan la barriga con una navaja. También ahora hablaremos del tema de los matones en esta película. Y justo después de esta agresión, Ben consigue escapar y encuentra al grupo investigando pues, el alcantarillado en busca de Georgie. Y ellos le ayudan a escapar y a recuperarse. Y uno de los matones que le perseguían se mete en ese alcantarillado en busca de Ben, pero lo que acaba es siendo encontrado por Pennywise, que se hace con él. Entonces, ¿qué podemos comentar de este segundo acto? Bueno, antes de nada, meternos en materia. Hablamos de que tiene mucho mérito lo que consigue el director, que es pasar de ese momento tan tenso en el que hemos visto como Pennywise mata, podemos decirlo, a Georgie, y el acto seguido es una escena de final de curso y nos transporta directamente a los 80. A mí me ha transportado directamente a Cuenta conmigo. No vamos a ir más lejos. Ese, bueno, los coches, ellos se mueven con bicicletas, no, sin miedo a nada. Bueno, muy comparativa con Stranger Things también. Ujú. Y yo creo que tiene mucho mérito el pasar de un momento tan tenso, de tanto terror, a un momento de calma total, donde nos presentan a los personajes y en los que no. Sí que es verdad que es lo que has hecho tú, hay 4 o 5 que se conocen ya, que son el grupito, pero luego ya se les añaden por circunstancias que ahora iremos hablando, como por ejemplo Ben, que sufre esa paliza y le rajan la barriga, y a partir de ahí ya también se introduce en el grupo de los losers o perdedores. Pero me parece magnífico el cómo consigue el director introducirnos en esa época de los 80 y ya te hace recordar películas de los 80 como pueden ser Pesadilla en Elm Street, como puede ser Viernes 13, que son películas de los 80 que han marcado, bueno, yo creo que han marcado el cine de terror. Y lo que se refiere a la película, pues sí que es verdad que el tema estrella va a ser aquí el bullying, el abuso que sufren cada uno de los protagonistas, tanto por la sociedad. Luego más adelante hablaremos que también no llegan a sufrir bullying en casa, pero sufren una frialdad, un pasotismo por parte de sus padres que no lo consideran normal y que también les influye. Y luego también otro guiño Cuenta conmigo es ese grupo de matones. Recordemos que en Cuenta conmigo era el famoso Kiefer Sutherland, el jefe. Y yo creo que también tendremos que hablar luego del que es en este caso el jefe o el matón estrella de esa banda, porque tiene materia, tiene Sí, delito sí. lo que la perla que está hecha. Exacto. Entonces, con esto ya podemos entrar en el acto 3, donde vemos cómo entra Beverly en el grupo a raíz de ayudarles a robar vendas para curar a Ben porque no tenían dinero para poder comprarlas en la farmacia. Sí, porque recordemos que ha sufrido digamos, ese navajazo Exacto. de los matones y ellos mismos pues ven que ya hay alguien en apuros y deciden salvarlo. Correcto. Y lo que nos encontramos es que Beverly está comprando compresas. Entendemos que es la primera vez que le viene la regla, lo sabremos por la escena que tenemos a continuación, porque ella llega a su casa y cuando su padre ve que lleva compresas, le habla de una manera, le toca el pelo de una manera que da a entender que su padre tiene unos intereses un poquito turbios en ella, lo que hace que ella se encierre en el baño, se corte el pelo ella misma. Yo lo que interpreto es para hacerse lo más fea posible para no atraer a su propio padre. Y tenemos una escena que también me parece de las escenas más míticas de la película, que es una de esas visiones que ya le afecta a ella relacionada con Pennywise, que es como de lo que es el desagüe del grifo del baño,
empieza a salir una cantidad de sangre descomunal llenando el baño entero de sangre y vemos como su padre entra en el baño escuchando los gritos de Beverly y él no es capaz de ver nada, él no ve sangre, no ve nada por el estilo, mientras que ella la estamos viendo llena de sangre, todas las paredes llenas de sangre, absolutamente todo lleno de sangre. Me parece descomunal la fotografía de la escena y bueno, es que la transición de la escena en sí, en general, ese flujo de sangre saliendo, la representación del miedo suyo, que es el realmente hacerse una mujer y lo que puede llegar a hacer su padre con ella, y esto, todo en general. Ahora comentaremos más profundamente esta escena. También podemos ver dos escenas más relacionadas con estos miedos de los personajes y cómo Pennywise los aprovecha para aparecerse. Por ejemplo, en el caso de Eddie, que es un niño muy hipocondríaco, que le tiene mucho miedo a los gérmenes y tal, se le aparece un leproso, Pennywise en forma de leproso. Y también en cuanto a Bill, sé que se le aparece a través de Georgie. Ve como Georgie está en el sótano y cuando se acerca es realmente Pennywise el que quiere cogerle. Después de esto, Beverly lleva al grupo a su casa para ver si ellos pueden ver la sangre del baño que no ha podido ver su padre, y ellos sí que son capaces de verla y deciden ponerse a limpiar entre todos. Aquí también podemos apreciar cómo va surgiendo un triángulo amoroso con Beverly, porque tanto Bill como Ben Vale. están enamorados de ella, pero parece que ella se decanta un poco más hacia Bill, ya que es según ella, el único chico al que ha besado jamás. Y para acabar, tenemos cómo encuentran a Mike, que está siendo maltratado por este grupo de matones, mientras él está viendo a Pennywise y le defienden tirándole piedras a esos matones, haciendo que huyan. Y con esto yo creo que podemos hablar bastante de este tercer acto. Bueno, podemos empezar por. Es otra de las míticas o mejores escenas que nos deja la película, esa fobia a hacerse mujer de Beverly. Ya podemos destacar que para mí es el papel que, bueno, o el mejor papel o el que más destaca, aparte del hablado anteriormente de Bill Skarsgård, el de Beverly. También es verdad que es el que puede mostrar más debido a esa relación que tiene con su padre bueno, podemos decirlo, de que abusa de ella, Ujú. que lo muestra de una manera muy fina. No hay escenas explícitas ni nada, como podríamos esperar ya viendo el principio, pero me parece una respuesta a la de cortarse el pelo para, como has comentado tú, no atraer a su padre y el poder mirarse al espejo y no ver esa chica o esa mujer, sino encontrarse con otra estética, en este caso, otra imagen, y así poder olvidarse de la imagen en la que ella había sido abusada. Me parece brillante la idea. Y vemos que se van estrechando lazos en el club de los perdedores. Y también nos deja claro que Pennywise lo que quiere es niños. Y se muestra a niños. Los adultos no pueden verle, por lo menos en esta primera parte. Y vemos también que se puede mostrar en. Al final es un payaso, ¿de acuerdo? Es un payaso, pero yo creo que es un payaso porque los payasos son fáciles de acercarse a los niños, porque les llama la atención por su vestimenta, por su forma de llevar la cara pintada. Entonces, bueno, pues así tiene más facilidad para acercarse a los niños. Pero luego realmente yo lo consideraría Pennywise como algo más demoníaco, porque se puede transformar en la fobia que él quiera o la que él quiera transmitir hacia ese niño. Por tanto, lo de payaso es más bien una imagen externa, pero luego realmente es un demonio y él puede transformarse en el terror o en el miedo que quiera transmitir. Y bueno, también es verdad que hemos de nombrar a los famosos globos que nos va dejando a lo largo de toda la película, esos globos rojos. Y bueno, sí que es verdad que tienen muy mala suerte nuestros protagonistas, porque si no, no están abusados por un lado, en este caso es el mismo Richie, creo, ¿no? O Mike, perdón, ¿quién es el que recibe las pedradas bueno, que está ahí en el Sí, es río? Mike. Mike. Es Mike. Y claro, es que es eso, conseguimos rescatar a uno, pero nos encontramos que hay a otro que le están atacando nuevamente. Es decir, es una batalla constante contra este grupo.
contra la sociedad y al final, pues ellos se acaban encontrando, estas personas que tienen tanta mala suerte y son tan parecidas, para no sufrir solas, se acaban encontrando con el mismo tipo de persona que sufre las mismas desgracias y al final acaban formando ese grupo que veremos que de perdedores al final tendrán poco. Sí, también comentar un par de referencias que tiene la película al grupo Anthrax, un grupo de thrash metal de esa época, de la época en la que está ambientada la película. Primero con la camiseta de uno de los matones, que es del mismo grupo, de Anthrax, y después en esa escena en que se tiran pedradas, esa canción que suena, muy apropiada para el momento, que también es del mismo grupo Anthrax, que es Antisocial. Y ahora podemos entrar en el acto número 4, donde vemos cómo el número de niños desaparecidos aumenta y cómo descubren que estos casos suceden cada 27 años. Cada 27 años en el pueblo de Derry desaparecen niños durante un año y después otros 27 años de descanso, entre comillas. Y se dan cuenta de que Pennywise se manifiesta en los mayores miedos de cada uno. Aquí como curiosidad, a pesar de que no se profundice demasiado, el personaje de Richie a lo que tiene miedo es a los payasos, que es como vaya película has elegido tú para meterte. Después vemos cómo van siguiendo con la investigación y deciden ver unas diapositivas en un garaje en el cual descubren que todos los sitios están conectados por el alcantarillado y confluyen en la casa del pozo. Y aquí tenemos, para mí, la escena más terrorífica de la película, que es como esa máquina de diapositivas empieza a funcionar sola. Vemos un momento de fotografía en cuanto al lenguaje técnico espectacular, que es como poco a poco, foto a foto, va transformándose la cara de una foto que realmente era de Georgie con sus padres y con Bill, y como la cara de su madre, foto a foto, va cambiando hasta convertirse en la cara de Pennywise. Y ante los gritos de los niños, el cómo se apaga ese reproductor y al encenderse aparece Pennywise gigante dentro de ese garaje, hasta que al final Ben abre la persiana y con la luz al parecer desaparece Pennywise. Para mí, ahora lo hablaremos más detalladamente, pero es la escena que más miedo me dio y que me sigue aún creando bastante malestar. Y después de esto, Bill va a la casa del pozo y el grupo le sigue para impedírselo. Y Bill aún así les convence para entrar. Donde entonces en esta casa los niños vuelven a tener visiones relacionadas con sus miedos y todo va bastante mal porque Eddie acaba accidentado, rompiéndose un brazo. Pennywise se enfrenta a los niños hiriendo también a Ben y acaban huyendo de milagro, mientras Pennywise se dispone a bajar por el pozo que hay en la casa. Y después de esto llegamos al abismo de la película, que es cuando parte del grupo ya no quiere investigar por el miedo que acaban de pasar, excepto Bill y Beverly, que son los únicos dos que aún siguen interesados en llegar hasta el fondo del asunto. Entonces, ¿qué opinión te merece esta escena que hemos hablado de las diapositivas? Bueno, estamos de acuerdo. Además recuerdo el grito que pegaste, que fue allí en tu casa, porque sabes, eso es lo mejor, que sabes que va a ocurrir algo, porque va a venir un susto por la luz que hay en la escena, por el sonido, por la música, pero aún así consigue asustarte. Eso es realmente el mérito que tiene, porque dices, vale, sé que va a haber un susto, ya me preparo, me mentalizo que voy a asustarme, que viene algo gordo, y aún así consigue el crearte ese terror, ese miedo, bueno, apareciendo de golpe Pennywise. Y bueno, me gustaría destacar la figura o el personaje de Bill. Es un chico que vive atormentado bueno, y autoculpado por la desaparición de su hermano. Él está convencido que su hermano ha desaparecido, que no ha muerto, y esa pelea, esa lucha constante de no rendirse, que arrastra al resto de nuestros protagonistas, les hace llegar a... Bueno, él lo tenía clarísimo desde el principio. Es más, es su padre el que duda, que le dice, no centres o no, ya no busques a tu hermano, no va a aparecer. Y él le insiste en que la respuesta, o puede encontrar respuestas en el alcantarillado de
del pueblo. Y finalmente Bill tenía razón. ¿Qué pasa? Llega el punto que es algo previsible en el que encontramos, que yo creo que es un poco de los defectos de la película, o no, quizá, que sabemos que va a haber una peleilla, que va a haber esa confrontación entre los protagonistas debido a ese miedo que han pasado en la casa, que no ha ido más lejos de volver a ver las fobias que tiene cada uno, pero claro, con el plus de que hay uno de ellos que se rompe el brazo. Pero no va más allá, no va más lejos de eso. Y claro, nos encontramos en que Bill y Beverly, que son los protagonistas por excelencia, por encima del resto, siguen o son constantes, tanto en su vida como en esta trama que nos muestran, y el resto ya son más frágiles para entendernos y deciden echarse a un lado y dejarle, bueno, que se disuelve, parece que se va a disolver ese grupo de perdedores y nos va a dejar con, bueno, sin saber bien qué pasa, ¿no? Sí, exacto, hasta que llegamos al acto 5 y vemos como Pennywise en este caso ha fijado otro blanco, porque lo ve mucho más fácil, que es Henry, eso, el líder del grupo de matones, del que se aprovecha de eso, de esa mala relación que tiene con su padre, ya que su padre representa la única autoridad que tiene y es alguien que no lleva nada bien la autoridad porque está acostumbrado a ser esa propia autoridad, y le da un cúter que Henry acaba utilizando para matar a su propio padre. En una escena que también comentaremos porque es siniestra más no poder, porque está la tele encendida y está Pennywise en la tele incitándole a que lo mate. Me parece muy curioso, perdón, el recorte, el cómo se muestra en este caso el miedo o... Bueno, no se llega a mostrar, simplemente él como que absorbe su mente o entra en su mente a través de esta escena y consigue convencerle de que tiene que matar a su padre. Es algo que me parece, vamos, con una maestría que lo consigue hacer, porque dices, bueno, ahora vamos a ver el terror de la fobia que puede mostrar también incluso el matón del pueblo y vemos que no es la fobia como se muestra, sino que le absorbe la mente, se introduce en su mente y hace que asesine a su padre en una escena que es de esas que también es bastante explícita. Sí, digamos que es como se aprovecha del miedo que tiene a no ser respetado, entre comillas, porque es una persona que está acostumbrada a ser el más respetado de todos y sus amigos en esa escena acaban de ver cómo su padre se imponía a él en cuanto al respeto. Entonces, esa fobia que puede tener al perder el poder delante de sus amigos, yo creo que es la que aprovecha Pennywise para utilizarle a su favor, porque Pennywise ni siquiera lo utiliza ni para comérselo, ni para hacerlo flotar, ni para nada, simplemente para que se cargue a su padre y ya está. Y después sí que se mete un poco en su cabeza de cara a matarlos a todos, que sí que después veremos cómo Henry coge un poco ese papel de el sicario de Pennywise. Sí, al final acaba también siendo como una ataque de locura Ujú. que le acaba llevando, bueno, ya lo diremos más adelante. Sí. Y de aquí nos vamos a la escena de Beverly con su padre, otra escena bastante dura de ver, que es como su padre va un poco más allá con el tema de esos abusos, ese interés que tiene en su hija, y cómo le dice que ha escuchado los rumores, sabe que está yendo con un grupo de chicos, le pregunta si está haciendo guarradas con esos chicos, le dice que saben qué piensan los chicos cuando le ven y directamente ya intenta abusar de ella, ella consigue escapar hacia el baño y con lo que es una parte de la taza del váter le da en la cabeza. No sé si le mata, yo no llego a interpretar si lo mata o no, porque el golpe es como para matarle, pero no me queda muy claro. No, lo que pasa que es, ya otro de los problemas que tiene su padre es que es alcohólico. Entonces, ya Sí, en esa escena, el cómo, el cómo se dirige hacia ella me parece de tan ruin, de una persona tan asquerosa para entendernos, cómo el ser humano puede llegar a ser así. Y me parece que está muy bien introducido ese tema de los abusos, totalmente despreciable, y cómo finamente, volvemos a decirlo, sin que sea nada explícito, no se llega a ver nada fuera de tono que digas, uff, pero te hace entender que eso
Sí, No es bueno y ella vive totalmente atemorizada. si no lo mataba Beverly, lo mataba el orujo. Pues sí, porque se veía todo lo que podía y más, desde luego. Y vemos a continuación, la verdad, sinceramente, como ya esta película la he visto varias veces, no me ha asustado prácticamente, pero aquí sí que me ha asustado, que es como justo después de darle el golpe a su padre, el siguiente giro de cámara, aparece Pennywise de pie y le coge del cuello directamente, con ese sonido instantáneo de tensión, y ahí sí que el bote me lo ha hecho pegar. Sabiendo que iba a pasar, ¿eh? Sabiendo que va a pasar algo, porque es que lo sabes, pero aún así saben cómo hacerlo, es descomunal. Después, una vez Pennywise se ha llevado a Beverly, vemos como el grupo se reúne para poder rescatarla y van a la casa del pozo donde saben que está Pennywise. Y vemos como mientras tanto Pennywise tiene a Beverly flotando en el alcantarillado, la tiene suspendida en el aire. Cuando el grupo va a bajar por el pozo aparece Henry, que ataca a Mike y tras una breve pelea este consigue defenderse y matarlo lanzándolo al pozo. Y cuando ya el grupo consigue bajar de una manera segura, con cuerdas y tal, Stan es atacado por Pennywise, que le muerde la cara. Y el grupo encuentra a Beverly y a todos los niños que habían desaparecido durante este tiempo haciendo lo mismo, que es flotar alrededor de lo que parece ser una fuente de energía. Y Ben consigue despertar a Beverly besándola. Después de esto vemos como Bill encuentra a Georgie, que le pide que le lleve a casa, pero Bill se da cuenta de que realmente es Pennywise, acepta por fin que su hermano está muerto y le dispara en la cabeza. Y con esto acabamos el acto 5 antes de pasar al acto 6, que será el último. Qué te parece este acto? Bueno, me parece que tras esa lucha constante que hemos comentado anteriormente de Bill por encontrar a su hermano o encontrar respuestas, recibe su merecido premio, que son esas respuestas y encontrar ese grupo o vamos, ¿cuántos niños puede ver ahí? Flotando. Muchísimos Muchísimos. niños flotando. Encontramos finalmente, Bill encuentra la respuesta, pero vemos que van dejando cosas en el camino, que nuestros protagonistas sufren para poder rescatar a Beverly. Y vemos ese momento romántico de ese beso. Consigue despertarla, me parece que está muy bien introducido. Y sobre todo otro tema del que también destaca la película es el tema de la amistad. Ese grupo de amigos que se defienden unos a otros, que luchan por el mismo objetivo, que nunca se rinden, aunque hayan tenido disputas anteriores, pero aunque si uno de ellos no se rinde o tiene esperanza, él consigue contagiarlo y el resto se unen. Me parece que está muy bien mostrado y al final, una vez más, la amistad al final predomina por encima de los abusos, por encima de ser distinto en la sociedad, de sentirse que no estás en el sitio correcto. Y me parece que eso está por encima de todo y al final es lo que demuestra la película, que todos consiguen vencer a sus miedos y por desgracia Bill no va a recuperar a Georgie, pero dentro de lo que cabe va a poder conseguir su merecida venganza. Exacto. Y con esto ya pasamos al acto 6. Ahora me veréis más iluminado, que he encendido la luz porque me estaba quedando a oscuras. No, y porque te estabas ya. En cualquier momento te aparecía Pennywise por ahí detrás. ¿Eh? No te rías. Dentro de poco ya el globo empezaba a flotar ya. ¿Cómo se nota que no vives solo? A ver, ya no duermo. Pues con esto ya entramos en el acto 6, el último acto de la película, cuando después del disparo, Pennywise recupera su forma de payaso, ya que había adoptado la de Georgie antes, y se enfrenta a los niños. Vemos como Pennywise al final consigue coger a Ben y tenerlo atrapado y le dice al grupo que si le dejan en paz, él se quedará solo a Ben y dejará escapar al resto. A lo que el grupo se niega y siguen combatiendo a Pennywise, al cual consiguen derrotar haciendo frente cada uno a sus respectivos miedos. Vemos como Pennywise va adoptando la forma del mayor miedo de cada uno según a quién se esté enfrentando en ese momento. Y una vez ya lo han derrotado, salen del alcantarillado. El grupo hace un pacto por el que si Pennywise regresa alguna vez, ellos se reunirán para derrotarlo.
Y lo último que vemos de la película es a Bill y a Beverly besarse, despidiéndose porque Beverly se muda lejos del pueblo, dice que se va a ir a vivir con una tía suya. Y vemos ahí cómo acaba este primer capítulo de It. Me parece que, bueno, es un final bonito dentro de lo que cabe, porque nos consigue volver a trasladar a esa época de los 80, donde con bicicletas, bueno, ambiente de pueblo y que, bueno, nuevamente la amistad predomina por encima de todo. Consiguen derrotar a Pennywise a pesar de todas las adversidades y bueno, me parece que es una finalización de un primer capítulo buenísima. Sí que es verdad que la batalla, bueno, está bien, sin más, no es que sea destacable tampoco el momento en que van batallando contra el payaso, pero bueno, muy bien enfocados los miedos nuevamente y al final es eso, la unión pues puede contra todo y en este caso pues consiguen derrotar a Pennywise a pesar de que sin mostrarlo directamente ya se sabe o se espera que no va a ser el último enfrentamiento entre este club de los perdedores y Pennywise. Eso lo tenemos bastante claro. Exactamente. Es la premisa del hecho de que sea el capítulo 1 es porque ya contamos con que a los 27 años va a volver Pennywise y vamos a tener ese It capítulo 2 del que no quiero hablar, porque no quiero No, encenderme y que quiero estar tranquilo y hablar de buen humor. sí, no. Vamos a hablar de nuestras impresiones de IT capítulo 1 y a partir de ahí nada más. Sí. Pues pasando al tema de la dirección de esta película, para dar nuestra opinión breve sobre el director y esta obra que realiza, para mí yo creo que está muy bien dirigida. Creo que tiene lo que hablábamos de que te asusta, aunque sepas que te va a asustar. Esos momentos de sustos te los esperas y aún así sabe cómo hacerlos. Creo que consigue crear escenas que te meten mucho en la película, en esa tensión, en ese miedo que tienes a que sigan avanzando. Por ejemplo, tenemos una escena dentro de la casa del pozo donde aparecen tres puertas, una que pone no da demasiado miedo, da un poco de miedo, da mucho miedo o algo así. Cosas así que ya tú ya tienes miedo porque sabes que abran la que abran, algo malo va a pasar. Entonces yo creo que consigue crear un clima de terror muy bueno. Y para mí es una película de terror como el que a mí me gusta y lo disfruto suficiente. Como algo un poquito que no me gusta tanto, que ya yo lo enfocaría un poquito más al montaje, es el CGI en algunos momentos. El CGI de algunas de las fobias, por ejemplo, la mujer que sale del cuadro, el leproso. No entiendo cuál es la finalidad de hacer ese tipo de CGI, porque es que está muy mal hecho. No sé si es a propósito, no sé por qué lo hace. Pero por lo demás, yo creo que no tengo muchos más peros que sacarle a la dirección de la película. ¿Tú qué opinas? Bueno, tengo más méritos que críticas hacia el director. La crítica directamente sería la parte 2, o sea, hasta ahí bien, nos entendemos. Y luego, lo que he comentado anteriormente, tiene un acierto total en el casting, los niños me parece que actúan súper bien, Pennywise, chapó. Eh, Consigue que los niños, al haberlos escogido él, el casting, bueno, nos consiguen transmitir alegría, tristeza, dolor, eh, bueno, ese sufrimiento que tienen o bueno, que les hacen sentir tanto la sociedad como sus padres en casa, como el famoso matón. Luego, otra cosa importante en la que destacamos siempre es el ritmo. Me parece que es una película que tiene un ritmo muy vibrante. No es una película que digas que hay momentos que te desconecta, no. Hay momentos que cambia, es decir, lo que hemos comentado. Empieza con esa, bueno, desmembramiento de brazo de Georgie y la siguiente escena ya es el final de curso y es totalmente calmado, pero no es algo que digas, uy, esto no, ¿por qué me muestras esto ahora? No, está súper bien presentado. Sabes que es bastante acertado el poder presentarte a los personajes de esa manera y el introducirte en esa época, en esa época de los 80 que, por desgracia, nosotros dos no la hemos vivido, pero me parece que nos hubiese encantado vivir, pero a través de este magnífico mundo que es el cine, al menos podemos ver o podemos llegar a intuir o pensar cómo era, me parece que es brillante y en este caso el señor Musetti lo consigue.
Si me permites, ya me gustaría continuar con el guión. Hablamos de, obviamente, yo no he leído el libro, tú creo que sí que lo has leído, Sí. porque tú eres bastante amante de Stephen King. Y bueno, el guión era bastante facilito. Y además, por lo que he entendido, lo que hemos hablado alguna vez y he estado leyendo, es bastante fiel al libro. En algunas cosas sí, en otras no, pero bueno, cuando hablamos de una novela y luego hacen una película, para hacerlo medianamente bien, que en este caso es una película bastante más que correcta, no tienen que hacer mucho esfuerzo. Sí que me gustaría destacar que en el guión está nuestro querido Kari Fukunaga. Si te digo ese nombre no sé si te quedas igual, pero te puedo adelantar que es el guionista y director de True Detective temporada 1. Entonces ya hablamos de palabras mayores. Lo que sí que pasa que este señor presentó un guión, ¿vale? Y con este guión, ¿qué pasaba? Que había muchas más escenas explícitas. Las que hemos comentado que no son escenas explícitas, yo creo que ahí es más, si queréis verlo, lo tenéis en internet colgado, el guión, y se lo tiraron para atrás porque había escenas muy violentas y escenas en las que es muy subidas de tono, con niños sobre todo, y le tiraron el guión atrás. Y a partir de ahí hubo bastantes enfrentamientos entre él y la productora, y es más, finalmente él quedó apartado. Él colabora en el proyecto, es guionista, en este caso son tres, entre ellos está Kari Fukunoyaga, también está, perdona que los tengo aquí, Chase Palmer y Gary Dourman. Estos tres son los guionistas, pero hubo estos enfrentamientos y finalmente pues quedaron Chase Palmer y Gary Dourman. Y nuestro querido Kari Fukunaga pues al final quedó apartado por esos enfrentamientos con la productora. Así que bueno, era más información y mi opinión es esa, que bastante correcto el guión, no se rompieron mucho la cabeza o no quisieron arriesgarse. Y bueno, al final es una novela de Stephen King que en su momento ya tuvo éxito y mira, pues consiguen trasladarlo al cine de una manera muy correcta. Sí, estoy de acuerdo. Creo que no tenía. Esta primera parte no era difícil de llevar al cine. Me parece una mejor adaptación que la miniserie, como he comentado antes. Luego ya la segunda parte sí que es diferente, sí que cambiaron el final. El final de Stephen King era también muy raro y muy difícil de adaptar al cine. En esa época Stephen King consumía muchísimas drogas y es lo que el final que hizo para el libro de It es inadaptable a una película. Pero es que yo creo que lo hicieron aún peor en la película. Pero en esta primera parte creo que está todo muy bien adecuado. No veo que se pudiera mejorar nada respecto al guión. Han adaptado lo que tenían que adaptar, se han tomado las licencias que se tenían que tomar y no creo que nada desentone. Un guión tampoco me parece simple, sí que es muy buena idea el tema de que se manifiesta a través de las fobias, de la misma manera que me puede parecer original que Freddy Krueger se aparezca a través de los sueños, que Pennywise se aparezca a través de las fobias. Me parece buena idea, no me parece simple en ese aspecto, sí que es verdad. Luego, de cara a ver la película, pues bueno, ese personaje de terror que se le aparece a los diferentes niños hasta que ellos van a hacerle frente y le hacen frente y ganan. Esa es la típica historia, pero bueno, no tengo nada que criticar del guión tampoco, lo veo bastante correcto. Vale, yo te preguntaría algo. Ahora que hemos sacado esta información de que el señor Kari Fukunaga pues bueno, mostró un guión bastante salvaje. ¿Tú hubieses añadido algo más violento o explícito o crees que ya el material que nos muestran, en este caso, en este capítulo 1, es el correcto y es el idóneo? La pregunta es difícil, porque teniendo en cuenta que en la primera escena ya nos ponen cómo le arrancan el brazo a un niño pequeño, ¿qué te frena a ser explícito? Ya has sido suficientemente explícito. Adelante con lo que sea. O sea, vale que pueda ser muy duro el ver una escena en la que abusan, por ejemplo, de Beverly, pero ¿qué te frena? Ya está, tienes una película catalogada para mayores de 16 años. Probablemente una escena así la hubiera catalogado para mayores de 18, que yo creo que es lo que les frenó de cara a hacerlo, porque la violencia, al final, no vamos a entrar en una crítica social, pero la violencia está bien vista, entre comillas, desde que el Grand Theft Auto es para mayores de 12 años. Y una escena de un abuso sexual es algo demasiado duro. Y
yo creo que eso fue lo que limitó un poco a la hora de poder mostrarlo. Porque ya lo que hemos hablado, escenas muy explícitas de cómo le rajan la barriga a Ben, cosas así, sí que se tomaron la licencia de hacerlo. Así que yo, por lo menos, desde mi punto de vista, ya puestos a ser explícitos, por mí que hubieran sido explícitos con todo. Bueno, yo te tengo que llevar un poco la contraria. Es decir, a mí me parece que es el material que nos muestran es el correcto, es el idóneo. Me parece que si hubiese introducido aún más material, me parecería incluso demasiado salvaje. Y eso que hemos visto películas que son mucho más explícitas y más violentas. Pero hablando, bueno, o sea que soy más sensible en el aspecto de niños, me parece que es el correcto. Incluso ya me duele la primera escena, imagínate. Ya otra cosa es que sean adultos, pero si ya hablamos de niños, yo creo que es un tema mucho más peliagudo para entendernos y creo que hubiesen tenido o ya tuvieron muchos problemas cuando ya se presentó ese primer boceto, ese primer guión tan salvaje y yo imagino que por eso lo tirarían atrás. Entonces me parece que hicieron lo correcto, a pesar de que lo hizo quien lo hizo, ese guión, y, y muestran lo que deben mostrar incluso a veces pasándose demasiado. Yo más que nada destacar esa escena, pero lo que se refiere a sustos y en otro tipo de detalles me parece que están totalmente acertados y no cambiaría nada de la película, ni añadiría ni quitaría nada. Sí, una cosa no quita, perdón, una cosa no quita la otra, que me parece muy acertada la manera que tiene de mostrarnos ese interés del padre de Beverly por su hija. Lo veo muy acertado ya de por sí y muy sutil para que el espectador ya se pueda dar cuenta. Simplemente el puntualizar que, puestos a ser explícitos, yo hubiera tirado para adelante. Tampoco que se viera todo al dedillo, ¿sabes? Pero sí que lo hubiera mostrado directamente que realmente sí, abusa de ella y ya está. Pero bueno, que conforme con cómo está realizada la película y no tengo nada que objetar a cómo se hizo. Y si pasamos al tema de actuaciones, para mí hay una figura que sobresale, que es la del señor Skarsgård, porque me parece descomunal el papel que realiza. Bueno, yo quiero destacar la figura de Skarsgård, obviamente, pero también quiero destacar la figura en este caso, de un actor español que no es más o menos conocido, que es el señor Javier Botet, que en algunas escenas en las que vemos que la figura de Pennywise es más alargada o los brazos o que está más estilizado, para entendernos, están hechas por él, que es un actor que, bueno, que está conocido en el género terror por su figura, que tiene una enfermedad y tiene los brazos muy largos y, bueno, ha hecho otras películas como La niña malvada de la película de Rec, por Ah, ejemplo. sí, yo sé, la de el Eh, final, ¿no? el final, por ejemplo, de Rec, pues esa figura es este actor que ha trabajado, bueno, en Hollywood también es conocido porque ha aparecido en escenas que han necesitado una figura pues así, muy estirada, muy delgada, en la película de terror de Slenderman, por ejemplo. También ha trabajado en El Renacido. Bueno, es un actor que no hay que también destacar ese trabajo, aunque no se ve directamente. Y bueno, si hablamos del señor Skarsgård, pues me parece descomunal el papel que hace y más sin que antes no nos hubiese mostrado nada. Yo lo he recordado o lo he visto en la serie de Castle Rock, que casualmente también está basado en las novelas de Stephen King. También nos muestra un personaje siniestro, pero no va maquillado ni nada. Pero también hace un papel muy interesante. Y bueno, yo supongo que debido a la sangre que corre por sus venas, ya que su padre es tan buen actor, también tendrá ese trabajo. Si leéis algún artículo, leéis algo sobre él, veréis que él, una vez terminada ya el rodaje y toda la producción, él ha tenido pesadillas con el personaje de Pennywise. Ha tenido pesadillas en las que decía que él paseaba por Estocolmo, se veía disfrazado de payaso y veía que atemorizaba a la gente. Entonces ha tenido realmente problemas. Y es por eso, porque se ha dejado tantísimo la piel y ha derrochado tanto esfuerzo y tanto trabajo en el personaje que por algún lado tiene que salir o tienes que tener consecuencias. Y en este caso, pues, es el lado más feo de la profesión de actor, a pesar de toda la fama que le ha dado. Exacto. Y luego respecto a los niños, sí que tengo que destacar a la actriz que hace de Beverly, que si no me equivoco es Sofía Lillis, sí. Yo creo que es la que más sobresale entre los niños.
Y yo diría también a Dylan Grazer, que interpreta a Eddie, al niño hipocondríaco. Y respecto al resto de niños, a mí por lo menos ninguno más me llama la atención, es eso. Bueno, yo destacar lo que has dicho a Beverly. Me parece que sí que es verdad que los niños a partir de la película de 2017 han ido ganando protagonismo en diferentes series, a excepción del chico de Stranger Things, que más o menos por la época también estrenó no sé si la primera temporada, pero bueno, que se hizo muy conocido. En este caso, si no me equivoco, es Finn Wolfhard, ¿puede ser? Sí, es Finn Wolfhard. Y Beverly, pues bueno, a partir de ahí ganó fama y la vamos a poder ver próximamente en otra adaptación de Hansel y Gretel, si va todo bien a lo largo a finales de este año. Y el papel que hace es lo que nuevamente es el que más puede mostrar o más te puede hacer sentir por todo lo que vive su personaje. Entonces, muy destacable el papel que hace. Y luego el resto de niños, pues bueno, en mayor o menor medida de lo que aparecen en la película, porque se centran más en unos que en otros, pero bueno, todos me parecen correctos. Y el personaje que hace, en este caso, Jaden Martell, que es el niño que aparece en Puñales por la espalda también, pues me parece correcto sin más, tampoco muy destacable. Sí, pienso lo mismo. Y por último, en cuanto a premios y nominaciones, que yo creo que se fueron de vacío, ¿no? Bueno, no tienen nominaciones ni premios importantes. Sí que es verdad que consiguieron un premio más o menos destacable, no lo sé, porque tampoco lo había escuchado antes, que es el Golden Trailer Award, que son unos premios que se entregan a los avances, a los famosos trailers, y se llevó en el año 2017, en este caso al de Best Horror, al mejor premio, al mejor trailer de terror del 2017. Y bueno, añadir pues que es una película que tiene un presupuesto de 35 millones de dólares, siempre hablamos en dólares. ¿Y tú qué cantidad me dirías que hizo de recaudación? Algo aproximado, pero es una burrada. Es muchísimo, ¿eh? Yo, Muchísimo. yo voy a decir 500 millones. Te has quedado corto, te diría. Joder. 780 millones de dólares de recaudación. Hablamos de algo realmente gordo que se estrenó en 2017 y a pesar de que no tuvo ningún premio o nominaciones, a lo que se refiere a taquilla, arrasó, literalmente arrasó. El marketing de esta película fue descomunal. Bueno, La totalmente. la cantidad de disfraces de Pennywise en Halloween, en Carnaval, ese globo rojo, ese chubasquero amarillo. Es una película que en cuanto a eso supo ser muy comercial y ¿qué vamos a decir? Es que ese producto que sacaron con la figura de Pennywise, pues dio sus frutos. Y en cuanto a ingresos, no se pueden quejar. No, y me parece que lo teníamos que destacar y me parece que es un mérito enorme por parte de todas las personas que han trabajado en el proyecto de la película, tanto sea en marketing, sea en la publicidad, sea en esos famosos que has dicho, disfraces de payaso o de Georgie con un chubasquero amarillo. Vamos, me parece que merecían su mención y muy justa. Pues sí, si te parece, ya pasamos para acabar con nuestra opinión personal. Yo, por mi parte, lo que he comentado ya. Me parece, en cuanto a películas de terror vistas en esta última década, de lo mejor que he visto. Una película que te mantiene en tensión desde el minuto uno, que te da unos sustos que sabes que van a venir y te los llevas igual. Eh, Podría decir tantísimas cosas que me han aportado esta película que no me aportan la gran mayoría de películas de terror actual, como puede ser Hereditary. Lo que no me aporta, Ya debatiremos, no te preocupes. lo que no me aporta en este tipo de películas nuevas de terror, todo me lo ha aportado It, como me lo aportó en su día Expediente Warren, como me lo aportó en su día Insidious. Ese terror, esa tensión, ese run run al querer dormir por las noches, ese miedo al pasillo oscuro, me lo ha dado It. Y cuando una película de terror me produce eso, yo no puedo decir nada malo de ella. Así que por mi parte, la nota que le pongo es un 8/10. Creo que tiene cosillas, lo que he comentado antes en cuanto al CGI. Ahí el guión por momentos lo veo un poquito plano, pero bueno, tampoco se le puede pedir mucho más. Y algún que otro niño no me gusta la interpretación que tiene. Por lo demás, todo lo veo estupendo, así que ese 8 para mí creo que le va redondo.
Bueno, cuando hablamos de terror buscamos que nos asuste, que nos transmita la sensación de estar angustiado, ostras, que no quiero verlo, pero no quiero sentirlo. Bueno, es una sensación extraña. Y en esta película hay momentos que lo consigue. Yo no la pondría como un clásico del terror. Sí que es verdad que hay escenas icónicas o que quedan ya guardadas en la historia, pero no es una película a la altura de El Exorcista, una película a la altura de Pesadilla en Elm Street, en mi opinión. Pero sí que consigue mantenerte en tensión a lo largo de sus 2 horas, casi 2 horas o más de película. 2 horas y cuarto, sí. 2 horas y cuarto, consigue mantenerte en tensión, consigue mantenerte atento a lo que va a suceder. A mí, por lo menos, incluso me ha conseguido volver un poco a la infancia, a momentos de cuando iba por el camping con la bicicleta, con el grupo de amigos. Bueno, me han transmitido cosas muy, muy positivas y es lo que comentaba, que aunque la historia sea protagonizada por un grupo de niños, no es para un público infantil, es para un público adulto. Y luego el enfoque de los miedos. No son miedos que sean extraños. El primer miedo y el que es muy común. Y el que a mí me pasaba antes, que era el miedo a los payasos. Y cada vez que veía un payaso, me transmitía un miedo, un terror, con esas pinturas, esos maquillajes. Y luego ya son miedos pues que, por desgracia, se sufren hoy en día, como son ese abuso, ese bullying, esa indiferencia por la sociedad, ese aislamiento, esa burbuja que te crea la misma sociedad y no te deja relacionarte, te hace sentir extraño. Me parece que son miedos muy realistas, para entendernos, no son miedos ficticios que dices, pues a mí esto no me ha pasado. No, son miedos que hacen empatizar realmente. Y por tanto me parece que están muy bien conseguidos. La parte negativa de la película, coincido contigo, hay momentos en los que el CGI falla y te das cuenta, por tanto, y se darían cuenta en el montaje, por tanto, elimínalos o púlelos o haz que queden mejor. Entonces, por ahí pierde algo de hilo la película. Los niños sí que me parece que están bastante correctos todos, tanto los que salen o son más protagonistas como los que son secundarios. Y sí que es verdad que también si tuviese que añadir otro pero sería el que a mí me muestra el personaje de Pennywise, que es algo terrorífico, algo malvado, pero realmente tampoco mata tanto. O no vemos que sea tan salvaje, es decir, vemos como amputa un brazo al niño y se lo come, pero luego no vemos más allá de 2 muertes de personajes secundarios, en este caso de los matones de ese grupo, y luego como le rompe el brazo a uno o le muerde, pero no vemos aquellos tanto terror, tanto que ese personaje tan fuerte, tan malvado, y luego pues tampoco es tan asesino, ¿sabes? Entonces, pues no te voy a engañar, si hay que cargarse a un niño, oye, no. Sí que es verdad, ahora va a decir, pues, oye, que no coincide con lo de antes, no, pero ya que estamos, si vas a matar o eres tan malvado, oye, si hay que asesinar o que hay que matar a uno de los del grupo, sin problema. Si fuera ese pero. Y nada, ya no me enrollo más. Mi nota final es un 7. Y bueno, yo creo que hemos conseguido salvarnos de flotar, que es lo importante. Bueno, tus peluches no, porque cada vez que flota tu móvil se te ve. No, ya lo sé. Entonces, bueno, ya buscaremos la solución para que no floten esos peluches. Pero hemos disfrutado, a pesar de ser una película de terror. Y nada más, ya impaciente esperando la siguiente, que ya es suspense total. Sí, la siguiente venimos con The Game la semana que viene. Y nada, te dejo ya acabar. ¿Dónde podemos encontrar esta película? Y ya despedirte. Pues esta película la podemos encontrar en HBO, está dentro del catálogo de HBO. Y así, pues para acabar, comentar lo que estábamos diciendo, la semana que viene tenemos el podcast de The Game, nos toca el capítulo 5, que es asociado al thriller. Así que tenéis una semana para ver esa maravilla de película que está protagonizada por Michael Douglas y Sean Penn. Y por mi parte, nada más. Como cada semana, un placer haber contado contigo, Adri, poder haber analizado esta película de terror como es It. Y esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y veros la semana que viene por aquí. Así que por mi parte,
que vaya muy bien y nos vemos pronto. Un saludo. Nada, simplemente acabar. Un placer, una vez más, Iván, el poder compartir sensaciones y opiniones de esta película. Me parece original, o creo que somos originales analizando todo tipo de géneros y nada más. Semana que viene más y mejor, yo creo. Y esperemos que os haya gustado, que respetemos todo tipo de opiniones y nada, seguirnos. Siempre Doctor Cine y nos vemos la próxima. ¿De acuerdo? Saludos. Hasta luego, que vaya bien.